Los reclamos que venimos haciendo no son de ahora, digamos, se están empezando a hacer visibles ahora. Nosotros intentamos no llegar a estas instancias, pero a veces las situaciones te van acorralando, no te dejan otra salida que empezar a hacer público. No queremos con esto hacer ninguna cuestión sensacionalista ni amarillista, sino simplemente que la gente sepa y entienda cómo está la situación del sistema de salud ahora en General Belgrano. Los reclamos básicamente son salariales y por una preocupación de cómo está funcionando el sistema. Sabemos que todo este lío se enmarca en un conflicto superior a lo que es el municipio, la salud en la Argentina y en la región. Sabemos que está en crisis, pero bueno, dentro de lo local creemos que se pueden tomar medidas que morigeren el impacto de las crisis económicas, de la crisis de los recursos, sobre todo la crisis de la fuerza laboral, porque es difícil. Habrán todos escuchado el conflicto en la salud acá en Buenos Aires, en el Garrahan. La formación de profesionales de la salud es larga, se invierte mucho tiempo. Y no es fácil conseguir profesionales que quieran salir de las grandes urbes y venir a lugares como General Belgrano, que tampoco estamos hablando que estamos a 1000 kilómetros de una ciudad. Estamos a 100 y pico de La Plata y un poco más de Buenos Aires, pero así todo es difícil de convencer a gente que venga a trabajar acá. Y si vos, encima que es difícil, le generás condiciones medias hostiles, y lo más probable es que el resultado no sea bueno. Entonces, un poco es eso, y cuando digo condiciones hostiles, es un reclamo económico, pero también porque, no sé si saben, hoy un trabajador de acá del hospital, profesional de la salud, que puede ser médico, un odontólogo, una enfermera o cualquier otro, que esté dentro de lo que es los profesionales de la salud, muchas veces no llega al $1.000.000. O sea, ganar menos de $1.000.000 con 12 años de formación es un despropósito. Entonces, eso implica siempre el poliempleo, o sea, trabajar acá. Los que viven acá y se manejan de manera local trabajan acá y a la tarde organizan sus horarios, por ejemplo, una enfermera para hacer domicilios. Y en algunos lugares, como por ejemplo la sala de agudos, la sala de partos, o sea, maternidad, el grupo de enfermería ya estaba consolidado y organizado de una determinada manera. Y las enfermeras, la que labura a la mañana, a la tarde hace domicilios o sale a hacer otro tipo de trabajos de manera particular, y de repente algo que más o menos funcionaba bien, te dicen, no, mira, ahora van a rotar, por ejemplo, ¿no? Eso fue hace poco. Después ahora parece que se da un paso atrás con esa medida, pero entonces, bueno, es como romper algo que funcionaba. Y eso es con respecto a hostigamiento. Después, yo no pretendo para nada personalizar ninguna cuestión, simplemente persecuciones en términos de horario, pero esas persecuciones muy asimétricas, o sea, a 2 o 3 que capaz que levantan la voz, a esos van a ver si cumplen el horario, si no, y a un montón de otros sabemos, porque acá se conocen todos, no es así con todo el mundo. Después, cosas con respecto a la preocupación de lo que es el funcionamiento del sistema, cuando te decía de atemperar un poco el impacto de la crisis nacional, provincial y demás. Muchos pacientes acá, por ejemplo, antes se entregaban medicamentos, eso se empezó a recortar, anticonceptivos. No es que no se entregan, pero se disminuye mucho la entrega. Cierto abandono de los centros de atención primaria de la salud, edilicio, entrega de anticonceptivos, que te decía antes. Y eso obviamente va en el deterioro de la salud de la gente, porque mucha gente no tiene. O si tenés obra social, por ejemplo, que capaz que la obra social te cubre un 20% de un medicamento que es caro, y tener obra social es PAMI, por ejemplo. Un afiliado de PAMI que no llega a fin de mes ya de por sí, y le decís, bueno, ahora lo que yo te daba como hospital no te lo doy más, o te doy menos. Entonces, bueno, todo eso va repercutiendo, y nosotros como profesionales de la salud vamos viendo que la gente cada vez está peor en esos términos. Entonces, bueno, lo venimos hablando, tenemos nuestro reclamo también es que no estamos siendo escuchados por quien queremos nosotros que nos escuche, que básicamente es el Ejecutivo, porque hemos pedido de manera formal, de manera informal, por nota, nos apersonamos a la municipalidad, nos tomaron los datos diciéndonos que nos iban a llamar para conversar de estos temas. No sucedió nunca. De esto te estoy hablando hace un par de meses. Pero estamos hablando del intendente con el ejecutivo. Sí, ¿Querés hablar con el intendente? Sí. Porque acá la directora y el secretario de salud... Bueno, los voy a llamar por el nombre porque todos los conocen, sí. Con Facundo y con Verónica. Facundo, mira, creo que hace como 4 o 5 años o más que es secretario de salud.
en esos 4 o 5 años hemos tenido 10, 15 reuniones o más, en las cuales nos da siempre que puede, nos da la posibilidad de charlar y de dialogar, pero después nosotros ahí vemos un cortocircuito. O sea, él nos dice, sí, está todo bien, tienen razón en un montón de cosas, en otras capaz que no estamos de acuerdo, pero en estas que estoy planteando muchas veces acordamos, y después eso no repercute en acciones que vayan en contra de esto que está sucediendo. O sea, esto, digamos, de mejorarlo. De repente entonces le decimos, che, Facundo, pero mirá, o sea, nos dijiste el mes pasado que iban a adelantar. Hoy estamos, la última actualización salarial nos la dieron, la que el Ministerio de Salud de provincia dio en febrero, es la que nosotros cobramos este último mes. O sea, estamos cobrando con el sueldo de febrero, el sueldo que provincia cobró en febrero. Y por eso te digo que muchos no llegamos al 1.000.000 de pesos. Entonces, es un sueldo que ya no estoy diciendo que el de provincia sea un sueldo millonario, simplemente decir, bueno, porque hay una ordenanza que nos equipara, no sucede tampoco. Hay bonificaciones que el municipio arbitrariamente elige no pagarnos, que son bonificaciones que son significativas para un sueldo de 1.000.000 de pesos, capaz que estamos hablando de 200.000, es el 20% del sueldo, no lo pagan. ¿Por qué no? La respuesta es ¿por qué no? Hay otra bonificación que es la de residencia terminada. Aquellos profesionales que terminamos la residencia en el sistema público de salud, es una bonificación que mejora un poco el salario en pos de alguna manera, darle un premio al que se formó más, ¿sí? Y eso jerarquiza también el hospital, el sistema, porque de repente vos, si tenés que traer un profesional, le decís, mirá, acá se paga esta bonificación, y te garantizás que la persona que vos traigas esté formada. Bueno, no suceden todas esas cosas. Cuando me preguntabas recién por las autoridades sanitarias, con ellos tenemos un cierto ida y vuelta, pero después esa ida y vuelta queda en un diálogo, en una mesa de café que nos sentamos a charlar o acá en el hospital, y sí, les vamos a pagar, y después al mes siguiente no se paga la grilla, no se paga. La última reunión que tuvimos con Facundo dijimos, sí, creo que ya el mes que viene le adelantan 2, no sucedió. Claro. Cobramos ahora con la de febrero. Entonces, bueno, a veces capaz que la gente piensa que nosotros estamos reclamando, no sé, querer cobrar 5 millones de pesos, no sé. No es así. Ya de por sí, ya te digo, la salud en términos generales hay un deterioro, pero bueno, nosotros trabajamos acá y lo que vamos a hablar es de acá. Claro. Si en otro lado pasa otra cosa, no lo sé. Entonces, bueno, un poco el reclamo es eso. Hay mucho recorte en la entrega de medicamentos. Por ejemplo, algo que se usa mucho, que es el hierro. Pacientes anémicos. Hasta hace no mucho acá venía un paciente y se le pasaba el hierro, y ahora si no lo trae, si no lo paga, con IOMA, hoy justo atendí a un señor, con IOMA creo que tiene que pagar 55.000 pesos. Y acá capaz que IOMA no es que el juez que tiene IOMA, sino es el municipal que gana 500.000 pesos, le saca 55 para hacerse un tratamiento que no puede evitar hacerlo, y es una repercusión enorme en el bolsillo de la gente. Nada, ese tipo de cosas estamos viendo. Después, otra situación en términos de equipos de salud, en lo que es puntualmente acá en La Guardia, hay mucho cambio, mucha renovación. Por lo general, todos en algún momento fuimos iniciados en la salud, y no es en desprecio de eso, sino que por lo general uno trata de que en lugares claves como La Guardia haya gente con cierta formación. Bueno, vemos que, y ya te digo, es difícil conseguir a alguien que quiera venir acá. Entonces, capaz que vemos mucha renovación de chicos muy jóvenes que capaz que vienen 2 o 3 meses, no están más, se van, viene otro jovencito, 2 o 3 meses. Y a veces vos podés tener un equipo en tándem con un médico de guardia muy experimentado, con algún chico más joven que está haciendo sus primeras armas, pero el problema es cuando están 2 personas muy jóvenes, que capaz que se hacen cargo de una guardia de fin de semana, que capaz que acá hay accidentes en la ruta, mucho movimiento de gente, turismo y demás. Y bueno, eso son todas preocupaciones que se van sumando, que las venimos hablando sobre todo con Facundo, y que no estamos viendo o sea, siempre nos pusimos a disposición, y la idea nuestra es colaborar y pensar la salud entre todos, entre los trabajadores de la salud, entre las autoridades sanitarias y entre el Ejecutivo y el gobierno que le toque gobernar en ese turno. Claro. Pero bueno, notamos eso, notamos que hay, no sabemos muy bien por qué, pero hay como una negación a recibirnos. Esa es en esos términos te lo digo. Bueno, estaba pensando que cuando te reciban, muy posiblemente lo que te van a decir es que hay problemas económicos, como ya lo sabemos, ¿no? Ustedes tienen una propuesta, digamos, o sea, ya que conocen el hospital y el sistema de salud bien y de adentro,
tienen una propuesta para decir, bueno, pueden sacar de acá y poner de allá, o sea, reacomodar algunos recursos como para mejorar el sueldo de ustedes, por ejemplo? Te entiendo. Mirá, nosotros podemos tener un montón de propuestas, lo que pasa que la función, digamos, cada uno tiene su función y cada uno se postuló en esa función y quiso ser elegido en esa función supuestamente para darnos respuestas a nosotros, no que nosotros hagamos el trabajo de ellos. Claro. Digamos, hoy no toca gobernar a nosotros, SICOP, gobierna el profesor Di Napoli y es él el que nos tiene que venir a plantear, él con su equipo, a plantearnos las respuestas, a dar respuestas en crisis más generalizadas, cómo desde lo local podemos atemperar esa crisis. De todas maneras, lo que sí nosotros proponemos es sentémonos a ver entre todos qué podemos hacer, cómo podemos salir adelante. Hay muchas cosas que a veces no requieren. Una cosa es el salario, que eso evidentemente sí o sí es económico, pero en términos del funcionamiento de lo que es el sistema de salud, no siempre se necesita dinero. No es plata, claro. No siempre, a veces sí, pero a veces tampoco estamos hablando de cifras siderales, ¿no? Es que decimos, mira, necesitamos acá una aparatología tremenda. No, por ejemplo, mira, hoy en día la salud mental es un problema, te diría, en términos de pandemia, ¿sí? Claro. No solamente por los diagnósticos precisos de lo que es la salud mental, que es un paciente esquizofrénico, psicótico y demás, sino porque mucha gente, como no estamos viviendo contextos saludables en términos económicos, eso repercute en la familia, repercute después socialmente, y todo ese problema después viene a parar acá. Gente que maneja mal sus frustraciones, su angustia por no llegar a fin de mes porque perdió el trabajo, por lo que fuera, eso después repercute en la psiquis y a veces orgánicamente. Entonces, todo ese aluvión lo recibimos nosotros en los consultorios externos, en la guardia, y para a veces resolver ese tipo de cuestiones, puntualmente lo que es salud mental, a veces se necesita organización, se necesita ser creativo y con los recursos que tenés o con poquitas cosas más, tratar de brindar mejores soluciones. Está aprobado, me decía hoy una compañera, está aprobado un centro de día por el Consejo Deliberante, capaz que vos estás más al tanto en lo finito de eso, sí. Y todavía no apareció el centro de día. Acá hay momentos en la sala que son 20 camas, que son las mismas 20 camas, yo hace 10 años que trabajo acá, un poco más. Son las mismas 20 camas demográficamente y son las mismas 20 camas de hace creo que 30 o 40 años y demográficamente el pueblo fue creciendo. Entonces, el pueblo o la ya ciudad. Entonces hay que pensar integralmente la salud. El problema de salud mental, como te decía recién, tenemos pacientes internados involuntariamente, o sea, pacientes que no quieren estar internados, pero que, por ejemplo, viene la mamá o el papá diciendo, mira, se quiso autoeliminar o quiso dañarnos a nosotros en un brote, lo que fuera, y a veces lo tienen que poner al lado de un paciente que lo acaban de operar de vesícula. Entonces, esa situación, si vos no decís, bueno, no tengo plata para hacer un centro de día, que está aprobado por el Consejo Deliberante, bueno, acomodemos una pieza donde no haya un espejo que lo pueda romper y lastimarse a él o a otra persona, adaptar con pocos recursos, adaptar una pieza, es decir, tengamos una pieza preparada para pacientes en esta situación. Vos después le pasás una medicación, lo que fuera, el paciente puede bajar un poco más a tierra y capaz que ahí ya lo podés externar y demás, pero esas situaciones las vemos a diario. Te decía en un momento, la mitad de las camas ocupadas de la sala de agudos eran pacientes de salud mental, pacientes con prolongadas internaciones que ya están controlados en su patología de salud mental y de repente por cuestiones sociales, porque no tienen familia o porque la familia es abandónica o lo que fuera. Y ahí creo que hay un nexo entre... Acá las trabajadoras sociales le meten un montón de pata, pero debería estar articulado con promoción social en el municipio. Este tipo de problemáticas puntualmente. Generar, por ejemplo, casas de medio camino, lugares donde el paciente estos pacientes que tienen internación prolongada, decir, bueno, tengamos un lugar físico donde puedan vivir, al menos hasta que se le pueda dar una solución más profunda, más radical. Bueno, esas cosas capaz que no se necesitan tantos recursos económicos y sin embargo no pasan y las venimos hablando. En salud mental reconocemos que se avanzó, se hicieron los talleres, pero sinceramente no alcanza y si no hay diálogo, estas cosas no pueden surgir. Básicamente es eso. ¿Qué te parece a vos la idea de conformar un consejo de administración, no sé, una cosa así? Es una opción válida, en la que, totalmente. Bueno, muchas personas estén pensando en la salud, ¿no? Es una opción. Creo que aparte, hay una cuestión hegemónica en la medicina que como que se adueña del concepto de la salud. Entonces,
si vos le preguntás a cualquiera relaciona la salud con el hospital, nosotros creemos, o al menos parte del grupo, cree que la salud excede los servicios de salud, que no son lo mismo. Una cosa es la salud, otra cosa son los servicios de salud. A veces en contextos como este, ser sano laburando 16 horas por día, no llegando a fin de mes, con condiciones de laburo que no están buenas, y a veces es difícil ser sano así. Si no podés irte laburaste todo el mes, no podés llevar a tus pibes al cine un día, y por lo general uno empieza a enfermar. De algún modo u otro empieza a enfermar. Entonces, a veces está bueno en esos consejos que vos decís que sean multidisciplinarios, donde haya una mirada más amplia de la salud y que no la capitalicemos solamente los médicos, sino que esté formado por enfermeras, por trabajadoras sociales, por psicólogas o psiquiatras, hoy en día que está esta problemática de la salud mental. Básicamente los reclamos vienen por ahí, que además de lo salarial, que nos parece ya indigno, los reclamos van por ese lado. Bueno, entonces, está a la espera de que el intendente los reciba, digamos. Ese sería el próximo paso, si se quiere. Estamos ya desde nuestro lado y mostramos toda la intencionalidad de ese encuentro. Pero bueno. ¿Cuánto hace que estén intentando eso? Mirá, no estamos hablando, o sea, ni de meses ni de semanas. O sea, esto viene post pandemia. Muchas veces, dependiendo, digamos, las asimetrías salariales y de coyuntura que han sucedido, venimos desde siempre haciendo reclamos de acercamiento con el Ejecutivo, puntualmente con el Intendente, pero no nos ha recibido. Bueno, ojalá pase pronto. Dale, buenísimo. Bueno, gracias. Gracias a vos.